Gases ideales. La ley de los gases ideales es la ecuación del estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos, conservación de momento y energía cinética. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura en un gas ideal. Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y a alta temperatura. En 1648, el químico Jean-Baptiste van Helmont creó el vocablo gas a partir del término griego caos, desorden, para definir la génesis característica del anhídrido carbónico. La principal característica de los gases respecto de los sólidos y los líquidos es que no pueden verse ni tocarse, pero también se encuentran compuestos de átomos y moléculas. La causa de la naturaleza del gas se encuentra en sus moléculas, muy separadas unas de otras y con movimientos aleatorios entre sí. Al igual que ocurre con los otros dos estados de la materia, el gas también puede transformarse en líquido si se somete a temperaturas muy bajas. Empíricamente se observan una serie de relaciones proporcionales entre la temperatura, la presión y el volumen que dan lugar a la ley de los gases ideales, deducida por primera vez por Émile Clapeyron en 1834 como una combinación de la ley de Boyle y la ley de Charles. Bueno, el concepto de gas ideal es útil porque el mismo se comporta según la ley de los gases ideales, que esa ley es una ecuación de estado simplificada y que puede ser analizada mediante la mecánica estadística. Y este gas en condiciones normales de presión y de temperatura, la mayoría de los gases reales, que no son los gases ideales, se comportan en forma cualitativa como un gas ideal. De hecho, muchos gases, como ya hemos visto en la clase, como son el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, los gases nobles y algunos gases pesados, como el dióxido de carbono, pueden ser tratados como gases ideales dentro de una tolerancia razonable. De hecho, el apartamiento de las condiciones de gas ideal tiende a ser menor a mayor temperatura y a menor densidad, o sea, a menor presión, ya que el trabajo realizado por las fuerzas intermoleculares es menos importante comparado con la energía cinética de las partículas y el tamaño de las moléculas es menos importante comparado con el espacio vacío que hay entre ellas. Lo del gas ideal tiende a fallar a temperaturas menores o presiones muy elevadas, cuando las fuerzas intermoleculares y el tamaño intermolecular es importante. El modelo del gas ideal ha sido investigado tanto en el ámbito de la dinámica newtoniana, como por ejemplo en la teoría cinética, y en la mecánica cuántica como la partícula en una caja. Las leyes de los gases ideales. Se han desarrollado leyes empíricas que relacionan las principales variables de un gas en base de las experiencias de laboratorios realizadas. En los gases ideales, estas variables incluyen presión, volumen y la temperatura. Primera ley de Boyle o Marriott. Esta ley dice que si se mantiene la temperatura constante cuando se aumenta la presión de un gas ideal, desde presión 1 hasta presión 2, su volumen disminuye en la misma proporción de volumen 1 a volumen 2. Esta condición expresada matemáticamente es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. El significado de la ley en la práctica es, por ejemplo, que cuando se reduce la mitad del volumen que ocupa un gas, su presión se duplica y viceversa. Es decir, presión es inversamente proporcional a volumen o también presión es proporcional a 1 sobre volumen a temperatura constante. La ley de Gay-Lussac, según esta ley, si se mantiene la presión constante, el volumen del gas aumentará en la misma proporción en que aumente su temperatura absoluta. La fórmula es B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. Bueno, yo le voy a hacer la ley de Charles, la cual nos dice que si el volumen se mantiene constante, la presión de un gas aumenta en la misma proporción en la que aumenta la temperatura absoluta, la cual la ecuación nos dice
que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Lo dicho anteriormente significa que P es proporcional a T si el volumen no cambia. En resumen tenemos que P es proporcional a 1 sobre V, que P es proporcional a T y que P es proporcional a N. Si cambiamos las tres leyes a una expresión, obtendríamos que P es proporcional a N por T sobre V, la cual sería la primera expresión de esta ley. Para convertir la expresión de proporcionalidad anterior a una igualdad, debemos introducir una constante, de modo que nos quedaría que P es igual a una constante por N por T sobre V, la cual sería la segunda expresión de esta misma ley. La constante ha sido determinada experimentalmente y la han llamado constante de gas ideal o constante universal de gases y se representa como una R, de modo que finalmente tenemos que P es igual a N por R por T sobre V, donde R es igual a 0.0821 L por atmósfera sobre K mol, la cual sería la tercera expresión de esta misma ley. La expresión 3 se denomina ecuación de gases ideales e indica matemáticamente la relación entre presión, temperatura, volumen y cantidad de gas ideal. Note que para usar la expresión la temperatura debe estar en Kelvin, el volumen en litros y la cantidad de gases en mol. De esta forma la presión resulta en atmósfera. Primero colocaremos el globo en la boquilla de la botella. Después la pondremos a calentar en la estufa y observaremos qué es lo que pasa. ¿Qué fue lo que sucedió con el globo? Si pueden observar, se infló. Esto se debe a que cuando el aire o el gas que contiene la botella se calienta, se expande y aumenta su volumen, ejerciendo una fuerza que infla el globo. Esto se atribuye a la ley de Charles, la cual dice que a presión constante el volumen se dobla cuando su temperatura absoluta se duplica. Para nuestro segundo experimento ocuparemos una lata de aluminio vacía, unas pinzas panaderas, un poco de agua y un recipiente con agua helada. Primero llenaremos 2 centímetros de su capacidad de la lata con agua. Después tomaremos la lata con las pinzas y la calentaremos en la estufa hasta que hierva el agua. Posteriormente, ya que el agua esté hirviendo, retiraremos la lata del fuego con las pinzas y la introduciremos en el agua helada de tal forma que la boquilla quede sumergida en el agua y observamos qué es lo que pasa. ¿Qué fue lo que sucedió con la lata? La lata se comprimió totalmente al momento de meterla en el agua helada. Estamos realizando una práctica de obtención de oxígeno a nivel experimental. Los estudiantes nos explicarán cuáles son los instrumentos que allí se utilizarán. Inicialmente se utiliza permanganato de potasio, un mechero, un tubo de ensayo con una espiral que sirve de seguridad para que los estudiantes no se quemen y una chamisa. Para esta experiencia, uno de los estudiantes depositará permanganato de potasio en el tubo de ensayo. Los estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro asisten a la Fundación Casa de la Ciencia a realizar sus prácticas de laboratorio tanto de física como en el área de química. Esta es una institución que se caracteriza por un gusto por el tema de la ciencia y ellos se desplazan cada 15 días hasta Guadalajara de Buga a hacer las respectivas actividades. En la experiencia, la estudiante lo que hace con el permanganato de potasio dentro del tubo de ensayo es quemar.
acerca un poco más la llama al recipiente. Mientras tanto, el otro estudiante estará quemando, por decir de alguna manera, la chamisa. Se puede escuchar un crepitar, que es un sonido clásico cuando se está desprendiendo el oxígeno en el permanganato de potasio.